Hola, hola, me llamo Eva María Cabrera y os doy la bienvenida a la sección de charlas y entrevistas en Spy Vital. Un espacio abierto donde intentamos conocer un poco más las terapias naturales, complementarias, metodologías ancestrales y actuales. En esta ocasión hablaremos de la hipnosis con los expertos en la materia Jorge Cuadros y Magali Vargas. Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a una entrevista más. Hoy contenta doble porque tengo en una entrevista dos personas y quiero que descubráis a estas dos maravillosas personas, dos grandes profesionales y amigos, parte de la profesión a la que nos dedicamos y con este tema que seguro que nos va a dejar indiferentes. Antes de hablar de ellos, pues muchísimas gracias, Jorge y Magali, por estar aquí, por haber aceptado esta entrevista. Es un placer, Eva, estar contigo. Sabes que te apreciamos muchísimo y vamos a disfrutar este rato hablando de las cosas que nos gustan, ¿verdad? Muchas gracias, Eva, a ti por la invitación. Y como dice Magali, cuando te conocimos fue realmente un momento muy grato. Lo que compartimos en Tomelloso, en el Congreso de Barajas y Tarot, y estamos encantados de estar contigo hoy. Bueno, pues fue un placer conoceros personalmente. Ya os había visto desde otro congreso, desde un taller que hicisteis, que vamos a hablar de eso también. Y he dicho, bueno, porque no me voy a aprovechar de estos dos grandes profesionales para mi canal y para hablar de la hipnosis. Tengo que deciros que Jorge Cuadros es doctor en ciencias biológicas, máster en hipnosis clínica. Esto para hacerlo chiquitito, porque podemos estar aquí un rato. Y ya lo vais a ir viendo cuando él esté hablando y él pues esté respondiendo las preguntas. O sea que hay ratito de Jorge y Magali, guapísima ella, licenciada en educación, ahí con la educación infantil, esa especialización y experta en hipnosis también, como Jorge, y taróloga. ¿Qué os voy a decir del tarot? Que aquí en este canal amamos el tarot. Y esto de manera resumida, porque ya veréis en sus respuestas cuánto saben, y no solo de la hipnosis, que ese es el tema que vamos a hablar hoy. Y yo además tenía muchas ganas porque me gustaría desmitificar muchísimas cosas. Antes de nada, vamos a responder a qué es la hipnosis y si hay solo una hipnosis y de dónde viene la hipnosis. Aclararnos, por favor. ¿Me permites? Adelante, doctor. Realmente la pregunta es importante porque aún hoy, en pleno siglo XXI, todavía en la sociedad general e inclusive en muchos profesionales de la salud, como médicos, como psicólogos, persiste la idea de que la hipnosis puede ser algo esotérico o puede ser algo relacionado con el espectáculo, por ejemplo, ¿verdad? Con el teatro, la televisión. Y realmente no es así. La hipnosis, en primer lugar, esto puede sorprender a mucha gente. La hipnosis es un estado natural del ser humano. Todas las personas entramos en hipnosis todos los días. Evidentemente no es lo que se ve en películas o en televisión, no es lo que parece que la persona estuviera inconsciente, ¿no? Bajo el dominio del hipnotizador. Eso no existe. Eso no existe. La hipnosis es un estado natural del organismo humano, del ser humano, en el cual entramos todos los días, varias veces al día. Por ejemplo, cuando te sientes absorta en la lectura de un libro, estás leyendo un libro, te metes en la historia, pierdes la noción del tiempo. La distorsión del tiempo es un fenómeno hipnótico muy común. O, por ejemplo, cuando estás, por ejemplo, en una actividad, estoy pensando, por ejemplo, en un arte o un arte marcial, te puedes hacer daño. ¿No? Pintando, bailando, sí, incluso. Sí, pero estoy pensando en que te hagas daño, por ejemplo, te des un golpe, ¿no? Estás practicando karate, te das un golpe.
no sientes el dolor, la sensación del dolor la eliminas porque cuando estás compitiendo, por ejemplo, en una competición o un arte marcial, estás en hipnosis. Están en hipnosis los tenistas profesionales cuando están compitiendo, los ciclistas, estoy pensando en deportes de élite. La hipnosis es un estado natural del organismo en el cual entramos todos los días, varias veces al día. A mí me gusta definirla como la focalización de la atención, de tal manera que te concentras tanto en algo que estás haciendo, y si además eres experto o profesional de lo que haces, es como un fluir y entrar en un estado intermedio de conciencia, que no estás ni despierto ni dormido, porque da la impresión que estar hipnotizado es estar dormido, que estás tumbado, pero si estuvieras tumbado y dormido no estarías escuchando las sugerencias del hipnotizador y no podrías actuar o interactuar con él, ¿no? Entonces es realmente muy natural estar contemplando un paisaje y quedarte, eso que se te va a la mente y pierdes la noción del tiempo y de todo, ¿no? Es una situación más común de lo que parece, con una simple lectura, con, con una contemplación. Es maravilloso, con las respiraciones. Solemos utilizar respiraciones para entrar en hipnosis. ¿Por qué? Porque son la mejor manera de focalizar tu atención, en respirar, concentras tu atención en la respiración y de repente ya empezaste a fluir y estás entrando a ese estado intermedio de conciencia, ¿no? Que Entonces, estamos diciendo que es algo muy profundo, es decir, como un algo natural, y claro, ahora me estáis diciendo esto y como que se te caen todos los castillos, porque entiendo que esto es desde que el humano es humano, entiendo, y en qué momento empezó, no sé si ya a principios de siglo, porque ahora me está viniendo la imagen de esta de las películas, ¿no? Em, Empezó a ser clínico en algún momento, como has dicho antes, Jorge, ¿no? El tema del espectáculo, o sea, cómo al final se diversificó tanto y se fragmentó tanto. Sí, es una pregunta interesante porque realmente la hipnosis científica tiene alrededor de 200 años. La hipnosis científica, el interés científico en la hipnosis tiene alrededor de 200 años. Sin embargo, hay un papiro en Egipto, papiro que tiene 5.000 años, el papiro Ebers, tiene una descripción de una hipnosis en Egipto hace 5.000 años. Entonces, efectivamente, la hipnosis es innata al ser humano, pero en determinado momento hay un interés generado sobre todo por la posibilidad de generar cambios en una persona. Como decía Magali, la definición de hipnosis sería un estado de conciencia, decimos, diferente de estar despierto y diferente de estar durmiendo. Un estado de conciencia diferente en el cual focalizas tu atención en un objeto, en una idea, y toda la atención periférica desaparece. Entonces, es ese estado de conciencia, pero que tiene una característica, una relación muy importante con lo que sería una característica innata del ser humano, que es la hipnotizabilidad. Todas las personas tenemos un grado de hipnotizabilidad. Hay un 10% de la población que tiene una hipnotizabilidad alta, hay otro 10% de la población que tiene una hipnotizabilidad baja y hay un 80% de la población que tiene una hipnotizabilidad media. Por eso a mí me gusta siempre llamar la atención sobre que al 90% de las personas se les puede hipnotizar con facilidad, lo cual no significa que a ese 10% de baja hipnotizabilidad no se le puede hipnotizar. Hay expertos en hipnosis que dicen que a ese 10% de baja hipnotizabilidad no se les puede hipnotizar. Nosotros no estamos de acuerdo, porque hemos trabajado con personas con baja hipnotizabilidad que, porque querían entrar en hipnosis, nosotros hemos conseguido meterlos en hipnosis con técnicas específicas, pero prácticamente a todas las personas se les puede hipnotizar si quieren, que ese es el primer mito, ¿no? El primer mito es como vemos en películas, en teatro, parece que el hipnotizador pudiera hipnotizar a una persona en contra de su voluntad. No es así.
La persona tiene que querer entrar en hipnosis. Ese es el primer requisito. Y si la persona quiere entrar en hipnosis, lo más probable es que consiga hacerlo. Lo que pasa en el teatro no es un fraude, ¿eh? El teatro es totalmente real. Tenemos buenos amigos en el espectáculo, muy buenos profesionales, serios. No, fíjate, a los amigos que tenemos en el espectáculo no les gusta esos hipnotizadores que podríamos decir vulgares, Quizás que más ponen antiguos también, son sí, antiguos, son sí, de del los siglo años pasado, 70, 80 del siglo pasado, sí, que pretenden poner en ridículo a los voluntarios, ¿no? Hacerlos la gallina o que coman una cebolla creyendo que es una manzana. Eso es antiguo y a los hipnotizadores de espectáculo, amigos nuestros que conocemos, no les gusta eso. Porque son serios, porque son profesionales, porque les gusta que la gente se lo pase bien en el teatro, pero no burlarse de los voluntarios. Entonces, lo importante es eso, la hipnosis es natural, prácticamente todas las personas pueden entrar en hipnosis con facilidad y sí es importante hacer una distinción que nosotros hacemos siempre. La hipnosis es un mundo, es un universo, pero la hipnosis clínica es una parte, es una porción de este universo. La hipnosis clínica está orientada al tratamiento de patologías, tanto físicas como mentales, emocionales, y la hipnosis clínica debe estar en manos de médicos y psicólogos. Si una persona tiene una patología y un profesional de la salud experto en hipnosis considera que puede utilizar esta herramienta para ayudar a ese paciente, es una herramienta muy potente, lo hemos comprobado porque colaboramos con psicólogos, nosotros formamos parte de una sociedad científica, la Sociedad Hipnológica Científica, pero con mucho respeto por esos profesionales que pueden utilizar esa herramienta para tratar pacientes. Nosotros, como no somos psicólogos, no somos médicos, nosotros hemos propuesto, y eso es uno de nuestro granito de arena, digamos, ¿no? En el sentido de que podemos utilizar la hipnosis, no la hipnosis clínica orientada al tratamiento de patologías, sino la hipnosis como capacidad del ser humano de entrar en contacto con su propia mente subconsciente para utilizarla en propio beneficio. O sea, una persona sin patologías, tú, Magal y yo, somos personas sanas, entre comillas, no tenemos patologías y podemos utilizar la hipnosis como una herramienta de crecimiento personal, de desarrollo de la creatividad, de mantenimiento de la salud. Decimos mantenimiento de la salud. Y Magali y reducción de yo, estrés, que es vital. reducción de estrés, manejo del estrés. Y Magali y yo hace ya una década larga, llevamos más de 20 años estudiando la hipnosis, pero hace una década larga diseñamos nuestro propio método de hipnosis. Lo bautizamos como Metafor. La historia es larga, necesitaríamos quizá mucho tiempo, pero y gracias a ese diseño y 10 años de trabajo, tenemos este es nuestro niño que acabamos de publicar y acabamos de presentar en Madrid, Hipnosis y la biología del bienestar. Nosotros proponemos en este libro que las personas, cualquier persona sin un conocimiento profundo de la hipnosis, puede utilizar esta herramienta para crecimiento personal, para desarrollo de la creatividad, mantenimiento de la salud, para sentirse mejor. Por eso lo llamamos hipnosis y la biología del bienestar, porque realmente hay un efecto directo de este trabajo con la hipnosis en nuestro organismo, en nuestra fisiología, en nuestras células. Es realmente increíble. Esto requeriría un desarrollo muy Pero amplio. fíjate que estaba haciendo las preguntas, ¿qué le puedo preguntar él como esa parte sanitaria, médica? Y justamente me estás respondiendo, ¿no? Yo pensaba, bueno, pero la hipnosis sirve para llegar a lo más profundo, a la célula, ¿no? A esa parte orgánica para poder modificar realmente. Bueno, ahora quiero haceros la pregunta, ¿no? De en qué casos podemos hacer hipnosis, si podíamos llegar a eso. Y ya me la estás respondiendo. O sea, tenéis este libro que fue presentado
con un número mágico, ¿no? El 2 del 2 del 2022, que lo El podéis hacer. 22 Perdón, el 22 del 2 del 2022, de tanto 2, que me encanta el número 2, y elegisteis un número maravilloso para presentar este libro, que lo podéis encontrar, lo podéis comprar ya, o sea, lo vamos a poner debajo de este vídeo para que lo linkéis y lo sepáis encontrar, porque no tiene desperdicio. A mí me gustaría, si pudieras compartir, porque esto no estaba previsto, pero si puedes compartir un poquito más sobre este vídeo en pantalla para que lo Sí, vieran. sí, mira, actualmente tengo... Vamos a ver si poco a poco lo vamos a ir. A mí me interesa pararme en este libro, la verdad, yo tengo que decir, aprovechando este trabajo de tantos años, para que las personas vean que no es algo esoterista, sino es algo médico, es algo de mucha investigación, de muchos años. Y tenemos dos profesionales aquí que nos lo puede contar, y este es el bebé de Jorge y Magali. ¿Qué nos podéis explicar un poquito más en relación con el cuerpo, con vuestros estudios, con lo que nos vamos a encontrar en este libro? Sí, mira, brevemente te voy a decir que llegamos a la hipnosis por el tema personal, que yo sufrí fibromialgia hará 20 años. Descubrimos la hipnosis y Jorge sorprendido, ¿no? De cómo de repente yo estaba sin poder andar, muy joven, como con un catarro constante, y mi reacción ante la primera sesión fue tan brutal de encontrarme bien desde la primera sesión, que se dijo, ¿qué sucede en el cerebro? Y para decirnos qué sucede en el cerebro, nadie mejor como Jorge, que ha profundizado tantísimo en ello. ¿Qué sucede en el cerebro, Jorge, con la hipnosis? Realmente lo que ocurre es que todas las influencias, tanto externas como internas de nuestro propio organismo, pero si pensamos en las influencias sociales, por ejemplo, influencias sociales que podrían ser medios de comunicación, televisión, en fin, opiniones de los amigos, de los padres, en fin, todas esas influencias sociales las percibimos directamente en nuestro cerebro. Y cuando nuestro cerebro percibe esas influencias sociales, lo traduce inmediatamente en hormonas, por ejemplo, secretadas por la hipófisis, hormonas que van a empezar a circular por todo nuestro organismo y van a llegar inclusive a nivel de nuestras células. Y en nuestras células van a producir cambios en la expresión génica, decimos, en la expresión de nuestros genes. Nuestros genes están en nuestras células, están funcionando constantemente, produciendo proteínas que luego circulan por nuestro organismo, pero este cambio, esta influencia social va a provocar ese cambio que va a su vez a modificar la expresión de nuestros genes, y al modificar la expresión de nuestros genes se va a modificar la producción de proteínas, y esas proteínas circulando por nuestro torrente sanguíneo van a llegar inclusive al cerebro, van a atravesar, hay una barrera, la barrera hematoencefálica, pero estas proteínas van a atravesar esa barrera y van a volver al cerebro, van a cerrar ese círculo que podría ser, por ejemplo, si la influencia esa que hemos recibido es negativa, va a ser un círculo dañino, en el sentido de que nos va a provocar un malestar, ¿no? Una influencia negativa nos va a provocar un malestar, nos vamos a sentir mal. El estrés es un ejemplo de eso, ¿verdad? Producción de cortisol, producción de hormonas relacionadas con el estrés, provocándonos un malestar, y si el estrés se hace crónico, haciéndonos daño, enfermándonos. Pero entonces la pregunta sería, es una pregunta que nos hicimos hace 20 años y que desarrollamos luego con este método Metafor, es si la influencia fuera positiva,
ese círculo podría ser un círculo positivo que nos hiciera sentir mejor, nos hiciera sentir bien, y como es una propuesta de quien fue nuestro maestro, un psicólogo estadounidense, Ernest Rossi, a quien le debemos gran parte de este trabajo, es la posibilidad de hacer nuestro cerebro cada día, hacer nuestro cerebro mejor. Porque estos cambios se pueden hacer estables y permanentes en el cerebro. De tal manera que si la influencia es negativa, si es, por ejemplo, un estrés crónico, podría llegar a modificar nuestro cerebro de manera negativa, haciéndonos daño. Pero si la influencia es positiva, por ejemplo, con la práctica de metáfora, o con la práctica del yoga, o con la práctica de la meditación, esa influencia positiva puede hacer que nuestro cerebro sea cada día mejor. Ese sería el objetivo. Bueno, estás hablando de neurociencia, ¿no? Estás poniendo ahí... ahora que te aprovecho que tienes esta imagen, no sé si puedes rescatar algo del dolor. Lo que hablaba un poco Magali de su experiencia con la fibromialgia y cómo tuvo esos cambios. No sé si desde esa asociación, ¿no? Desde las reuniones que tenéis con estos profesionales, habéis editado algunos artículos o libros del dolor. Pues es que este año ha sido un año muy productivo en realidad, porque además de nuestro libro, que Magali y yo somos los autores, tenemos un libro también multiautor de la Sociedad Hipnológica Científica, Hipnosis en el manejo del dolor. Este es un libro escrito por 22 profesionales, la mayoría de ellos psicólogos, médicos. Magali y yo somos autores del capítulo Hipnosis en el manejo de la fibromialgia, y este libro son 22 autores de 11 países, desde Sudáfrica hasta Estados Unidos, Suiza, México, Brasil, en fin, Perú, que nosotros somos peruanos de origen, sí, aunque radicamos en España hace 33 años. Y realmente este libro consideramos que es una herramienta de mucha utilidad para profesionales de la salud, para médicos, para psicólogos. Este libro no está pensado para la sociedad en general, pero es un libro además único. No hay en español un libro de estas características donde se hace evidente, se demuestra cómo la hipnosis es eficiente, es eficaz para el manejo del dolor. Es indiscutible cómo se puede utilizar esta herramienta para el manejo del dolor. Hay otras aplicaciones de la hipnosis, hay múltiples aplicaciones de la hipnosis. En algunos casos se puede requerir una confirmación científica de su utilidad. En el caso del manejo del dolor está comprobadísimo, es indiscutible, y hay una cantidad enorme de evidencia científica de cómo esta herramienta puede ser útil en manos de profesionales de la salud. Bueno, Magali, tú de tu propia vivencia puedes contarnos, ¿no? Cómo te fue, y hay algo importante, o sea, cómo tú lo viviste, si necesitaste muchas sesiones. Bueno, tú has dicho que ya en una primera sesión notaste como algo y dijiste, madre mía, ¿esto qué pasa? ¿Y cómo se desarrolló en tu caso? Mira, fue tan sorprendente, porque yo, ahora que pasé el COVID, lo pasé ligero, en febrero, ahora ya unos meses en febrero, pues me recordó a estar con fibromialgia, que eso es desagradable, pero vivía así y aumentado durante muchos años, ¿no? Los últimos 2 años antes de conocer la hipnosis fueron bastante trágicos, porque fueron aumentándome la medicación para el dolor, entonces tomaba cantidad de relajantes musculares, pastillas para dormir, te trataban con antidepresivos por a ver si funcionaba. Incluso me llegaron a dar una receta de morfina que yo rechacé. Llegando a la farmacia, la chica me dijo, la farmacéutica, Magali, ¿tienes cáncer? Le digo, no. Me dice, pero ¿y por qué tanta morfina? Le digo, es por la fibromialgia. Me dice, este camino, me dijo Magali, y es un camino muy complicado. Y fue como una luz, así que dije, no, basta, ¿no?
No, no, y fue creo que esa misma semana que vimos un programa de televisión del canal de Andalucía que se llamaba Flashback y había espectáculo y casos clínicos también. Y allí participaba el que es el maravilloso psicólogo que Isidro Pérez Hidalgo, que está aquí en Madrid, en la calle Orense, y cogimos las señas y nos fuimos para allí. Jorge lo vio clarísimo, yo no, vimos lo mismo, pero yo, como estaría medicada, pues no vi nada que se me ocurriera, ¿no? Cuando llegamos a la consulta, Jorge es que me ayudaba a andar. Yo tenía apenas que 37 años, Con o 37 años muy joven. estaba inválida. Es joven, es muy Sí, joven, sí, ¿no? Con era tanto muy dolor. joven. Y cuando la primera sesión que te comentaba, pues me habían quitado completamente todos los síntomas y me reconocía a mí misma y era como, pero me puedo mover, pero ¿qué ha pasado? ¿No? Y salí de la consulta llorando por la calle, te lo juro, y daba brincos y saltaba. Digo, pero ¿qué pasó? Pero esto es una maravilla. Y inmediatamente el psicólogo me enseñó a hacer autohipnosis, creo que en la segunda o tercera sesión. Y con esta autohipnosis que vamos, descubrí yo toda mi capacidad, porque además tengo muy buena capacidad hipnótica. Y ya fui sola, pues practicando a diario y poniéndome con todas las indicaciones que me daba de los trabajos para poder ir aliviándome el dolor. Y el tratamiento fue largo, de un año así, largo, pero yo me encontré en el primer mes con mucha o sea, con mucho bienestar. Y, y volvía. Y Jorge tan sorprendido por decir, ¿qué le pasó a la cabeza a esta mujer? Empezó a estudiar con este maestro que es profesor, los 2 años de hipnosis, y cuando ya terminó, pues aún necesitaba más información de qué pasaba biológicamente. Siempre decía Jorge, ¿qué pasa biológicamente con la hipnosis? Y así le referenciaron al doctor Ernest Rossi, que es el que trabaja el proceso creativo de 4 estadios con reflejo de manos. Y ese es como, digamos, el último trabajo que yo recibí de hipnosis, que ya acabó con la enfermedad, fue el que me hizo Jorge cuando hizo los cursos con Rossi, y realmente desde entonces estoy asintomática. Y el proceso creativo es brutal, funciona de manera espectacular, ¿verdad, Jorge? Sí, puedes, Por a ver, por eso, por puedes eso compartir algo más si quieres antes de quitarla, a ver qué nos puedes compartir. Aprovechando, quería, vamos a aprovechar un poco. sí, no, quería, además de poneros lo que es nuestra página web, que donde hay mucha información sobre esto os ha estado contando Magali, quería simplemente llamar la atención sobre el nombre de nuestro método hipnótico, es Metafor. Y es Metafor justamente en homenaje al proceso creativo de 4 estadios, que es realmente la raíz de este enfoque. El proceso creativo de 4 estadios es la demostración científica de la eficacia de la hipnosis. Yo con mucho orgullo tengo que decir que en 2010 participé con el equipo de genómica psicosocial del doctor Rossi, y publicamos en 2010 un artículo en una revista de hipnosis muy importante, en la cual demostrábamos justamente lo que te comentaba antes, cómo el trabajo con hipnosis, con el proceso creativo de 4 estadios, provoca un cambio en la expresión de nuestros genes. Y ese cambio en la expresión de nuestros genes se puede evidenciar con técnicas específicas de bioinformática. Y entonces ese trabajo que publicamos en 2010 con Rossi fue, digamos, la primera evidencia de cómo es posible modificar la expresión de nuestros genes con un trabajo con hipnosis, con el proceso creativo de 4 estadios. Pero es que después de esta referencia, ha habido otros investigadores que han demostrado cosas similares, por ejemplo, con la meditación, por ejemplo, con el mindfulness. También se puede llegar a hacer esa modificación
de la expresión génica. Por lo tanto, lo que os contaba hace un rato sobre esa posibilidad o ese enfoque biológico de una técnica como la hipnosis es totalmente real y hay evidencias científicas que lo apoyan, ¿no? De tal manera que lo que comentábamos al principio, esa creencia errónea en la sociedad en general e inclusive en profesionales de la salud de que la hipnosis es algo misterioso, místico, esotérico, realmente no lo es. Hay muchísima investigación científica detrás de la hipnosis. Bueno, pues qué bien, metáfora, sí, ya sabemos de dónde viene el nombre. Podéis, aquí debajo de este vídeo vais a ver pues esta misma página web, sus redes sociales, y allí directamente os podéis poner en contacto con estos dos grandes profesionales, muchos años. No sé si quieres compartir algo más aprovechando y aprovechándome, si quieres compartir algo más desde esta Voy pantalla. a dejar de compartir más bien la pantalla. Perfecto. Y así os veo más grandes. Os vemos a todos más grandes. La verdad que ha ido muy bien que nos hayas puesto estas recreaciones, sobre todo que hayáis visto bien su libro, que habíais visto este libro de estos profesionales, de tantos profesionales que han podido hacer este libro del dolor, esta experiencia que ha compartido Magali y que desde esta parte clínica, que personas que ya han hecho, tienen su revisión, han ido a los médicos, tienen sus pruebas y han dicho, bueno, pues ya está todo visto, que esto es perfecto, para eso están los profesionales sanitarios. Decir, bueno, yo que te puedo hablar desde el yoga, ¿no? Se nota cuando estoy más estresada, cuando estoy más calmada, que todo me duele menos, que digo, wow. Pero fijaros que los dos también estáis con el mundo del tarot y luego hablamos de las reuniones y todo, pero voy a aprovechar que Magali aquí, bueno, los dos estáis involucrados en el mundo del tarot de alguna manera. Magali, ¿cómo llegas a conectar el mundo de la hipnosis con el tarot? Mira, era como juntar el arte del tarot con la ciencia de la hipnosis, porque los arquetipos del tarot para mí habitan en nuestro subconsciente. Entonces, profundizar en los arcanos del tarot a través de la hipnosis es meditar con ellos para poder entenderlos, para que te hablen, para que toda esa información que ellos tienen para ti te llegue de una manera muy luminosa, muy luminosa. La verdad que fue muy fácil, porque al principio era como inevitable casi, como yo después que ya me sané, hice los 2 años de hipnosis con este maestro y cuando empecé a practicar los grupos de tarot, hacíamos siempre meditaciones con el tarot. Pero estas meditaciones ya eran unas meditaciones hipnóticas, entonces yo hacía sugestiones para poder profundizar en la tirada antes de hacer la meditación, después sacábamos otras cartas y algo típico que se hace, ¿no? Con mucha normalidad. Pero ya fue cuando empecé a aplicar el proceso creativo de 4 estadios, que es súper efectivo. Entonces, tú dirás, ¿qué es el proceso creativo de 4 estadios? Pues porque tampoco lo hemos dicho, ¿no? Lo hemos explicado. El metáforo, bueno, lo ha explicado por encima. Por encima. Son 4 pasos básicos digamos, en un ciclo, desde el que el primer paso sería la recolección de datos, toda la información de un problema, ¿no? El problema, entre comillas, es todo, desde querer crear algo, solucionar una enfermedad, todo. Entonces, el primer paso es la recolección de toda esa información, vivencias, experiencias, todas las vivencias, y para mí, ese primer paso son los bastos. Pues, todos los bastos son todas esas vivencias. Entonces, fueron como apareciendo, fue como redescubrir algo que estaba también en el tarot. El segundo paso es la incubación del problema. Es el momento del conflicto, donde todo
en el proceso creativo, digamos, ha tocado fondo. Es la parte en la que te das con una pared y no avanzas y no sabes por dónde seguir, el sufrimiento, la dureza son las espadas para mí. Entonces, el primer paso es que colocamos los bastos, en el segundo paso serían las espadas, el tercer paso, que es la iluminación, el descubrimiento dentro de ese proceso creativo, que además se trabaja con las manos. El proceso creativo de 4 estadios se va trabajando con las manos, ¿no? Paso a paso. Entonces, la iluminación es todo el descubrimiento, cuando después que has hecho la eureka, has salido de las espadas, ha salido el conflicto, el problema se ha incubado dentro de esa meditación hipnótica y llega el descubrimiento. Cuando llega el descubrimiento, estamos en el paso 3. Y ese paso 3 de la iluminación, cuando te llega esa información, para mí son las copas. O sea, se me fue presentando así en mi subconsciente. Las copas recepcionan toda esa nueva información, las copas las traen las nuevas ideas para transformar, para solucionar, para dar un vuelco a una vivencia, ¿no?, que has querido trabajar en esa meditación. Y luego lo importante de todo el proceso creativo es el paso 4, que es llevar a tu realidad la verificación de esa información que has recibido en ese proceso, la vas a aplicar en tu mundo real para que se realice, lo concretes y resuelvas ese problema con el que, digamos, empezaste la meditación, ¿no? Entonces, de esa manera lúdica realmente, porque al final es como un juego, estamos haciendo el proceso creativo dentro de los arcanos. Y para ello, por ejemplo, tenemos aquí, te voy a enseñar estas cartas, las hemos hecho nosotros, la trabajamos con el tarot de Rider. Tengo que decir un momento, la gente que no sabe de tarot, porque tengo ¿Verdad? alumnas que me vienen del yoga, solo deciros que lo que ha estado nombrando Magali, estos 4 elementos están representados pues, por las copas, los bastos, las espadas y los oros, ¿no? Entonces, arcanos menores es lo que ha estado ella hablando, bueno, pues simbolizando los elementos, no hace falta enrollarse más. Y los arcanos mayores, las cartas, los arquetipos del tarot, que también pues, los trabajamos. Y ahora lo que va a mostrar ella, porque yo ya me lo conozco, que lo veáis, enséñalo, Magali, enséñalo. Otra cosa importante es que realmente la baraja, las 78 cartas las he organizado de manera numerológica. Entonces, por ejemplo, el arcano 1, que es el mago, va con el 11, el 2 con el 12, el 3 con el 13 y así hasta el 10. Entonces, toda la baraja, que serían 6 cartas, están dentro de ese grupo. Juntas es que realizan esa meditación hipnótica, ¿no? O esa respuesta, porque convertidas en cartas y trabajando con una persona, tú le puedes dar esa especie le puedes dar esa respuesta o resolver ese problema que te trae el consultante desde, no necesitas ponerle en hipnosis, pero sí puedes tener como una hipnosis conversacional a la hora que empiezas a repasar. Ahora te enseño la carta. Muy bien, señaló, muy bien, se ve perfecto. Qué bien, qué bonita la geometría sagrada. ¡Ey! ¿Verdad? Linda. Entonces, empezamos, ves que, como habías dicho, los 4 elementos, que son los arcanos menores, y aquí empezaríamos por los bastos, sería el primer paso. Empezamos la meditación desde el arcano mayor, y si tienes un problema es porque la energía o lo que representa el problema está, digamos, invertida, la gente que lee cartas invertidas, simplemente, digamos, está alterada. Tú tienes un problema, está alterado. Entonces empezamos con los bastos a recolectar toda la información. Y se crea una historia con todos los arcanos. Se van creando historias, llegamos a la parte de la incubación luego, y este es el siguiente arcano del número, es el que va a ser el eureka. El eureka es el que va a romper con su información esa respuesta del 2 de espada que está bloqueado. Y va a dar el paso de transición hacia las copas, que sería la nueva información, y con esa nueva información la haremos realidad con el oro en nuestro mundo real, recuperando la energía del arcano principal de cada uno de esos círculos numerológicos. Es realmente muy Qué bonito. lúdico.
Qué bonito, Es has muy utilizado lúdico. la geometría sagrada, has utilizado, bueno, esto es comer aparte, porque tendríamos que dedicar y hemos dedicado 2 vídeos en este canal al tarot y podríamos hacer más y más y más Sí, y sí, no acabaríamos. agotable. Sí, Pero sí, me ha gustado mucho porque además has mostrado como esta historia en el metafor, ¿no? Y que, o sea, hemos hablado de la parte científica, pero también cómo está conectado con la información de esos arquetipos, cómo vosotros habéis creado estos métodos y cómo se ha conectado también con las cartas y cómo podéis trabajar de múltiples formas con las personas que os vienen a consulta, ¿no? porque a través de las meditaciones hipnóticas con el proceso creativo del tarot, que es como le llamo, eh, se puede resolver todas las situaciones de la vida cotidiana también, pero inspirándonos desde cada rueda numerológica. Hay una forma determinada y el arcano correspondiente a su línea va a ser vital para darte como la respuesta a la salida, ¿no? Estamos en el 6, tiene un problema, pues esta carta 16 la torre nos va a decir cómo debe romper para volver a empezar desde cero. O sea, y se puede formar todas las historias que tu imaginación desee. O sea, puedes ir armando cada paso desde irte a la playa y recreando. Yo me gusta ir a un palacio y de repente vas pasando por habitaciones y te encuentras con figuras. O sea, todo es como metafórico. Y de esa manera vas profundizando en hipnosis, porque realmente estás en hipnosis, estamos haciendo una guía, pero es hipnosis. Entonces va a nivel subconsciente estos arquetipos hablando a la persona y ayudándole a resolver ese problema con el que venía. Que sea. Al final volvemos siempre al cerebro. Sí, Y mirar, si una persona estuviera interesada, es decir, estáis en Madrid, qué suerte los que estáis en Madrid, pero oye, yo estoy aquí en la provincia de Tarragona. Es decir, si yo necesito una sesión, estáis trabajando online, es decir, las personas que están viendo se pueden poner en contacto con vosotros y hacer una sesión tal como estamos haciendo la entrevista. y la pandemia es lo que nos trajo, ¿verdad, Jorge? Así es. Sí, Fue un aprendizaje sí, y lo hemos asimilado muy bien sí. y efectivamente estamos trabajando ya online. Antes de la pandemia, antes del apocalipsis, digo yo, hacíamos talleres presenciales con grupos de personas. Luego de cuando hemos vuelto del confinamiento, no hemos querido retomar los talleres presenciales por seguridad, pero sí hemos estado trabajando online y se trabaja muy bien online con grupos y con personas individuales también. Y sí, vamos a organizar talleres online, con lo cual estad atentos a nuestras redes, a metaformadrid.com, porque tenemos muchas ganas Sí, de hacerlo. sí, sí. Sí, sí. Eva, te tengo que dar una primicia, porque el desarrollo del proceso creativo del tarot es una idea original de Magali. Fue un descubrimiento, yo lo he compartido desde, ¿no? Desde la cercanía, mi compañera de viaje, de vida, pero es un desarrollo original de Magali. Y Magali ha terminado ya de escribir el libro, su libro, el proceso creativo del tarot, y, y muy pronto estará también a disposición. El proceso creativo del tarot, yo recuerdo que estuve en una sesión en el confinamiento que hicisteis por Zoom y a través de Victoria Braojos. Luego pues os conocí, estuve también en la ponencia de Magali en ese momento en Tomelloso y me parece muy interesante además, ¿no? Porque de repente Magali con su experiencia de fibromialgia con dolor, de conectar como taróloga, de canalizar, ¿no? Es cuando yo me puse como a canalizar los movimientos de Qigong, ¿no? Es como te llega y tienes que compartirlo. Luego ya cada uno que vaya, no vaya, lo haga, no lo haga, pero esto es tan bonito que alguien después de una experiencia personal pueda compartirlo, además que pueda escribir ese libro y que podáis hacer, porque estamos grabando esta entrevista, pero que sepáis, redes sociales, ha compartido la web, estará todo debajo de este vídeo.
van a seguir haciendo reuniones, ahora retomamos todos un poco, las reuniones, los cursos también online, qué bueno que podamos desde la tecnología encontrarnos y que dos personas, ellos compañeros, ¿no?, de viaje a nivel de amoroso, ¿no?, y familiar, y que dos cada uno en su porción, pero al final han podido fusionarse, ¿no?, y compartir todo esto, me parece fantástico. Yo soy forofa de la investigación científica porque quedamos como los rabitos, los que hacemos tarot y conectamos con el sub, aunque no somos psicólogos, pero de alguna manera nos llega la información y lo podemos transmitir. También sabemos delegar, o sea que eso no hay ningún problema. Y te agradezco mucho, Jorge, que nos adelantes esta primicia. Qué suerte tengo. Voy a poner ahí un cartel, ponga primicia, como en la tele, primicia, primicia. Mira, con las manos en el tarot. Se va a ¿Cómo? llamar. Perdona. Con las manos en el tarot. Ah, con Sí. las manos en el tarot, eso es. Hemos hablado bueno, todos los beneficios que tiene la hipnosis, lo que es y lo que no es hipnosis, cómo Magali lo ha conectado con las cartas, por supuesto los libros de estos profesionales que se dedican a ayudar a las personas para mejorar como humanos y a nivel, ¿hasta qué punto podemos llegar a la espiritualidad? ¿Qué porción de la hipnosis podemos decir, conectamos con el alma? ¿Qué me podéis decir por la parte espiritual? Yo creo que, como has dicho, Eva, la autogestión, el automejorarnos a nosotros mismos es nuestra responsabilidad. Estamos sobre esta tierra caminando todos juntos y realmente tenemos que apoyarnos, ayudarnos. Los que ya hemos salido y hemos pasado una enfermedad, un dolor, un trauma y hemos aprendido un camino, deseamos siempre compartirlo porque es que tú dices, es que si yo pude, que estuve tan mal, y cómo no se lo voy a decir al que está aquí, al que está aquí. Esa fue mi primera sensación cuando me recuperé, ¿no? Querer contarlo, poder ayudar a la gente. Y eso es esa es realmente nuestra motivación, ¿no? Haber descubierto una cosa que lo sepan. En el libro de Hipnosis y la Biología del Bienestar, la mitad del libro son 13 metáforas para que las personas lo practiquen por ellas mismas. Están los scripts preparados para que se graben el audio y ellos mismos puedan ponerse en ese trabajo meditativo y poder sanar sus penas, sus tristezas, sus traumas, sus preocupaciones, tomar decisiones. Pero vamos a la espiritualidad. Aún diría más, Magali, es decir, se pueden comprar el libro y si tienen dudas o necesitan una visita más profunda, pues se pueden poner en contacto con vosotros, porque a veces una visita te da como más... Y está más dirigida al caso personal y propio, es muy, muy, muy gozoso poder ir al detalle. Pero vamos a ver a la espiritualidad. Cuando nosotros conectamos con la parte subconsciente de nuestra mente en estado hipnótico, meditativo, incluso cuando haces yoga, ¿no? Incluso seguro cuando haces Qigong, estamos conectando con esa parte subconsciente de nuestra mente, ¿no? Es un universo que domina el 95% de nuestra vida. O sea, nosotros tenemos esa montañita que se suele poner, ¿no? Que se ve el pico, que el es iceberg. El iceberg. El iceberg. El iceberg, sí, es verdad. Y se ve el piquito, que es un 5, pero debajo está toda la montaña, el resto de iceberg hacia abajo. Y es un 95% del dominio de nosotros como humanos, ¿no? Que lo dirige la mente subconsciente. Entonces, ahí está, digamos, la conciencia, está el acceso a todos los diferentes niveles de conciencia. La espiritualidad lo podríamos calificar incluso como un nivel diferente también de conciencia. En la parte del alma que quiere conectar fuera del cuerpo con lo que cree, con lo que quiere, con sus anhelos, con lo que piensa, con lo que a cada uno le late, ¿no? Entonces, para uno será religión, para otros será contactos de cualquier tipo. Todo es valioso, rico, ¿no? Puedes creer en un Dios o en 5 o en 10, es inagotable. Las posibilidades que hay para tu espiritualidad es muy grande. Pero a través de la hipnosis y a través de todas
técnicas contemplativas, yo creo que se llega realmente a lo que se dice conectar con Dios, porque Dios al final somos nosotros, una manifestación. Dentro de nosotros habita un Dios. Si queremos hablar de espiritualidad, si somos creados a imagen y semejanza de Dios, como dice ciertas religiones, pues dentro de nosotros hay un mini Dios. Y yo realmente cuando medito y cuando entro en hipnosis, encuentro algo muy grande, una conciencia superior, que a veces trasciende y digo, es como si abarcara el mundo entero, que yo le digo la supraconciencia, ¿no? Que eres capaz de conectar con, con una cantidad de fenómenos que, Pues que mira, realmente... hablando de esto, ¿no? La entrevista de la chamana, ¿no? Practicante de chamanismo, que es como lo tengo que decir, ¿no? Cómo desde ahí conectas con ese Dios, ¿no? Ujú, Y de hecho, desde la Cábala, ¿no? Hablamos de esa conexión, de ese asciendo, ese tikkun, ujú. y cómo que desde diferentes sitios podemos llegar al final a lo mismo. ¿Tú qué opinas, Jorge, en esto más científico? Para ti, la hipnosis clínica, ¿habláis de esto o eso queda al margen? No, no. De hecho, yo hace muchos años también, gracias al trabajo de Ernest Rossi, descubrí o llegué a la misma conclusión en el sentido de que muchas veces nos enfrascamos, por ejemplo, en discusiones sobre la dualidad mente-cuerpo, ¿no? Mente-cuerpo, la mente por un lado, el cuerpo por el otro. Y Rossi lo escribió y lo dejó muy claro, no hay separación mente-cuerpo, somos mente-cuerpo, ¿no? El dilema cartesiano lo dejamos para los filósofos, pero somos un organismo mente-cuerpo que podíamos perfectamente decir mente-cuerpo-espíritu, mente-cuerpo-alma, pero somos una única estructura física mental a la cual afecta todo. Cuando decimos, por ejemplo, que teníamos esa influencia social que nos afectaba, o sea, nos afecta emocionalmente y daña nuestro cuerpo. Y de la misma manera, cualquier efecto sobre nuestro cuerpo va a alterar nuestra mente. No hay separación. La separación no existe. Es una separación artificiosa. Entonces, somos una unidad integral a la cual pues cualquier daño, cualquier efecto negativo va efectivamente a afectar tanto nuestra mente como nuestro cuerpo, ¿no? No hay separación, no hay manera de separarlo, ¿no? Y eso es muy importante, yo lo considero muy importante, eh, inclusive desde el punto de vista de la salud, de los profesionales de la salud, porque yo utilizo un ejemplo, ¿no? Un ejemplo que es muy sencillo, pero es real porque además lo he experimentado en mis carnes. Yo hace muchos años ya, hace más de 20 años antes de conocer la hipnosis, hice 2 úlceras por estrés. 2 úlceras por estrés. Las personas que nos conocen en los últimos 20 años, quizás les cueste creer que, como me conocen ahora, que yo haya sufrido 2 úlceras por estrés, porque a mí al revés, ¿no? La gente que me conoce en los últimos 20 años me dicen, claro, es que tú eres así, ¿no? Tú eres así. Le digo, yo soy así ahora, pero hace 20 años no era así. Y sufrí 2 úlceras por estrés. Pero la analogía realmente no es una metáfora, es una realidad en el sentido de que cuando yo sufrí la úlcera, yo fui al médico. Efectivamente, el médico encontró que yo tenía una bacteria, un helicobacter, pero el médico que me trató el helicobacter no se preocupó de mi estrés que era muy grande y que me había realmente desencadenado esa úlcera, porque las 2 úlceras fueron por un estrés muy intenso.
pero el médico, el profesional de la salud, con su conocimiento científico, se preocupó de mi helicobacter y no se preocupó de mi estrés. Y al revés, podría haber ocurrido, no lo hice en ese momento, no se me pasó por la cabeza ir al psicólogo a que me trate el estrés. Podía haberlo hecho. El psicólogo hubiera trabajado con mi estrés, pero no se hubiera preocupado de la bacteria, ¿verdad? Entonces, ahí está esa separación. La mente por un lado, el cuerpo por el otro. No se puede separar. No se puede separar. Tiene que ser, si hay una terapia, la terapia tiene que ser integral para trabajar tanto con la mente como con el cuerpo. Y con el espíritu, que forma parte de nuestra identidad. Somos seres espirituales. De la misma manera como no podemos ser espirituales y querer vivir en la espiritualidad alejados del cuerpo, pues tampoco es posible, porque sería falso, ¿no? Irte a esconder a unas montañas durante años para estar solo concentrado en tu espíritu, alejados del cuerpo, no. Tenemos un cuerpo físico y nuestro reto es que ese espíritu haga una realidad mejor cada día en nuestra vida. O sea, yo lo tengo clarísimo, eso también. De decir, No, es que está claro, es un reto haber bajado este cuerpo a esta información genética y tenemos las herramientas, lo que pasa que primero las olvidamos. Vamos a hacer una escuela de Harry Potter para desde pequeñitos empezar a recordar. Porque no nos las enseñan desde niños. Es lo que yo, como profesora de niños, de verdad, digo, qué bello sería esto desde la escuela, ¿no? Es otro proyecto de Magali. Sí, ese será mi siguiente libro. Qué bonito sería desde la escuela poder fomentar, que yo creo que en algunos países ya se está haciendo y no sé aquí en España realmente cuánto. Bueno, yo he trabajado en escuelas para introducir el yoga, pero todavía falta mucho trabajo que hacer. El mindfulness ha cogido mucho viaje también, he visto que en algunas escuelas y tal, pero la verdad que si te enseñan que tienes un poder en ti, desde que eres niño, lo vas desarrollando y yo lo he hecho, por ejemplo, con los niños de mi familia. Con nuestros nietos. Sí. Yo los he hipnotizado desde muy pequeñitos y les enseñamos las herramientas y trabajan y meditan. Y entonces son apoyos indispensables para afrontar el estrés, las rutinas de la vida, los avatares. Es que yo creo que vamos como a pecho descubierto, ¿no? Nos sueltan al mundo y bueno, ya está. Pero bueno, todo es un reto. Tenemos, mira, yo apuesto en mi canal por diferentes técnicas. Al final cada alma va a ir hacia un sitio o hacia otro. Bueno, podríamos estar aquí mucho más rato hablando porque tenéis para rato vosotros dos, madre mía. Es que, bueno, menos mal que os voy a ver y estamos en contacto. Sí. A mí me gustaría, antes de acabar la entrevista, primero recuerdo, debajo de este vídeo tenemos los contactos de Jorge Magali para cualquier cosa, para contactar, bueno, pues eso, por el propio libro, por una visita online, para ir a Madrid, lo que haga falta. Antes de acabar, me gustaría que me dijerais algo que no os he preguntado, algo que os gustaría decir y que quedara en este vídeo grabado. Cada uno, ¿me decís alguna cosita? Yo creo que el consejo fundamental que siempre damos es la práctica constante de las técnicas meditativas, la que tú hagas. Es vital para que eso se convierta en un hábito saludable, ¿no? Yo creo que esa sería para mí una de las preguntas importantes de cómo mantenerte sano, cómo superar traumas, dolores, sufrimientos, ¿no? Si tú tienes una técnica, la que sea, en este caso nosotros hemos descubierto para nuestra vida la hipnosis, pero hay tantas, tan efectivas también. Entonces, la que vibre contigo, abrázate a ella. Practícala diaria. No vale como si fueras al gimnasio una vez al mes y ya está. No vas ni a hacer músculo ni a dar forma a tu cuerpo. Necesitas hacerlo diario. Eso sería. Muy bien. A mí me gustaría llamar la atención sobre el hecho, es un hecho, que el estrés, bueno, fue
fue ya el azote del siglo XX, pero en el siglo XXI continúa siendo un mal general en la sociedad, pero que es un mal que nos perjudica directamente, perjudica nuestra salud directamente. Sabemos que el estrés reduce la eficiencia de nuestro sistema inmune, por lo tanto nos expone a enfermar de cualquier cosa, ¿no? Entonces, pero el problema es que prácticamente hemos asumido que el estrés es inevitable. El estrés es inevitable, ¿no? Hay muchas circunstancias estresantes en nuestra vida y no hay remedio. Y ahí es donde quiero hacer hincapié. No es verdad, no es verdad. Es verdad que las circunstancias estresantes son inevitables, pero lo que sí podemos modificar es nuestra manera de afrontarlas. Y hay herramientas, efectivamente. Hemos hablado de meditación, de yoga, hablamos nosotros de hipnosis, pero podemos hablar de bailar, de cantar, de pintar, de realizar actividades para reducir nuestro estrés, para manejar nuestro estrés. Tenemos muchas herramientas para hacerlo y nuestra recomendación o nuestra petición es que lo hagamos, que utilicemos herramientas, que busquemos herramientas para reducir nuestro estrés, porque viviremos mejor, más sanos y más felices. Bueno, pues nos vamos a quedar con estas frases maravillosas. La verdad es que, lo vuelvo a repetir, agradecida totalmente, sobre todo por la información que nos ha dado. A mí, la verdad que me ha ayudado mucho a desmitificar algunas cositas. Vamos a tener ese libro y cualquier duda pues los tenemos aquí. Yo me despido de una manera, pues normalmente igual con todos, porque me parece como de lo más profundo en diferentes idiomas. Muchísimas gracias, moltes gràcies, namaste. Muchas gracias a ti, Eva, Gracias del a corazón. ti y a los que nos escuchan. Te deseamos Un placer, de verdad. mucha fuerza, mucha felicidad. Suscríbete a este canal si no te quieres perder la próxima entrega. Os espero en la siguiente entrevista. Gracias. Namaste.